Buenas tardes. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Qué guapote. Ay, ya, déjenme más. Ay, qué mamones. Primero quiero darles la bienvenida a mi pinche nuevo restaurante. Algo que tengo que decir antes de empezar este directo es lo siguiente. Aquí no quiero pinches envidiosos, ¿eh? Voy a poner algo apropiado, amigos. Algo más tranquilo, algo más como... ¡Así mero! ¡Así mero! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a mi restaurante! Primero que nada quiero aclarar lo siguiente, ¿eh? Aquí no quiero perros envidiosos. No quiero viboritas. Ya te vi, amiguita. La que habla mal de su amiga en el pinche WhatsApp. Ya te estoy viendo, culera, ¿eh? Estás poniendo... Ay, es que los dulces de un país y otro no se pueden comparar. A mí me vale ñonga, a mí me vale ver. Los idiomas que voy a estar hablando el día de hoy es portugués y español. Primero que nada, buenas tardes. Boa tarde. Mi nombre es Quackity. Mi nombre es Quackity. Bienvenidos a mi restaurante. Bienvenido a mi restaurante. El día de hoy vamos a estar degustando de reliquias gastronómicas. Espero lo disfruten mucho. Y espero que disfruten mucho. Ya está, perfecto. Les quiero dejar algo muy en claro. Iba a poner una bandera de México y otra de Brasil. El problema es que no tengo bandera de México aquí en mi casa. Y tampoco tengo bandera de Brasil. Pero lo que hice fue lo siguiente. Puse mi camisa, la que compré en Brasil, y... pues esa madre, falso mexicano, cállese el hocico, cállese. No hablen más de mi pinche restaurante, hijo de tu puta madre. Bueno, antes de empezar, les quiero preguntar rápidamente, ¿cómo están? Pues hay que empezar por hablarnos, ¿no? El día de ayer fui a una tienda brasileña y chequen lo que conseguí. Conseguí dulces de Brasil, amigos, pero... quiero hacer la comparación de los dulces con Brasil con los mejores dulces que yo conozco en la vida, que son los dulces de México. Tarzán, ¿eres tú? Hijo de dulces y papitas y frituras de Brasil. Yo amo Brasil. Yasmín, ¿en qué te puedo ayudar, Yasmín? No mames, nomás le pones el acento portugués, a lo menos una palabritas en portugués, ¿no? ¡Cala boca! No voy a decir esa palabra. Hola, Quackity, ¿qué quieres para Navidad? ¿No ves que estoy chambeando, mija? ¿No ves que estoy chambeando? Sí, déjalo aceito para acá. Estoy tan agradecida de haberlo encontrado, licenciado. Me salvó. ¿Qué estás hablando? Cada platillo que yo esté probando el día de hoy lo voy a poner en un platillo diferente. Este es el platillo de México, este es el platillo de México y este es el platillo de Brasil. Y en cuanto yo pruebe, voy a dar una calificación con estas calificaciones de aquí. Los mexicanos, cuando queremos comer papas, no compramos ni Cheetos, ni Doritos, ni su pinche madre que inventaron allá en los Estados Unidos. Nosotros probamos el cerdito. Y lo que tenemos en comparación son unos chetos brasileños que se llaman... se llaman biscoito. Biscoito significa... olor. Los dos huelen a harina y a manteca, se los juro. Los dos huelen a mucha harina y a manteca. Rápidamente, amigos, provecho. Hola, Quackity, ¿te gusta Shadow the Hedgehog? ¡Estoy cenando! Provechito. Amigos brasileiros, al biscoito le falta sabor. Amigos brasileiros, perdónenme. Un 2 para el platillo brasileño y al platillo de México un 5. Biscoito no me dio mucho sabor, me supo medio raro. Y los chicharrones de México, esos sí me supieron un poquito mejor. Ustedes van a escoger el siguiente dulce y les voy a demostrar rápidamente lo que tenemos. De Brasil tenemos Acta. En Brasil tenemos Bis. En Brasil tenemos la coquita. En Brasil tenemos, mira, sombrillas. Ahora les voy a demostrar qué tenemos en México. En México tenemos el... Tomen en cuenta que estos dulces que conseguí, los conseguí en Estados Unidos. Este se llama el Pecas. En México tenemos el Pecas otra vez. Gracias, el Pecas. En México tenemos el Pecas y el Pecas. En México tenemos el Pecas. En México tenemos el Pecas. Al buen Pilsa le mamaban estos. Chéquense nomás. Creo que se llama Guaraná. Ay. Esta vida le voy a dar un 10, carnal. Un pinche 10. ¡Pero rico el 10! A nada más le voy a dar 10. Mira nomás. El 10 me lo llevo y me lo tomo y me lo meto por donde el sol no brilla. Pecas contra Bis. Mira nomás. Amigos, por cierto, para este directo, aparte de invertir mucho dinero en los dulces, también invertí mucho dinero en un camarógrafo. ¿El camarógrafo le puedes hacer zoom? Gracias. Presentación. El Pecas metió todo en una pinche bolsita de plástico, mientras que Bis, chéquense, mira nomás, para compartir, carnal. ¡Qué rico! ¡Qué rico cuando se esfuerzan! Amigos, saquemos el bocadín. Permítanme. ¡Ah!
No mames, me veo bien pendejo. Amigos, yo soy un reviewer de comida de mukbangs. Muy serio, Presentación: cuadrito cubierto de chocolate y con un código Morsa. ¡Ojo! Que yo cuando agarro mi bocadín lo quiero cubierto enteramente. Esto es como una mamada de a medias. Mira nomás. ¡Ojo! ¡Uy! No, no, no. Amigos, plot twist, es de chocolate blanco. ¡Tamaño! ¡Tamaño! ¡Chéquense el tamaño! Este está enorme y este también. Empezamos con México. Bocadín. Esta es la batalla de tamaños, amigos. La pregunta que se hizo Ariscrótates en su época romana. Ariscrótates se preguntó lo siguiente. Dijo, miró en un monte y preguntó lo siguiente. Dijo, amigos filósofos, porque estaban varias gente ahí. Amigos filósofos, ¿ustedes opinan que el tamaño importa? Pero lo preguntó en romano. Do you believe size matters? Y le dicen sus amigos filósofos. Uno dice, sí, claro que el tamaño importa. No, claro que el tamaño no importa. Hoy descubrimos, gente, si el tamaño realmente importa o no. Ariscrótates, este es para ti. ¡Está temblando! Necesito que alguien ponga esto en los libros de filosofía. ¡Aristócrates! ¡Te tengo tu respuesta! ¿El tamaño importa, sí o no? El tamaño no importa. De un bocadín y de un bis, el bis me dio más sabor a chocolate y el bocadín se ha quedado un poco atrás. Academia, me llegó un mensaje de la academia, amigos. ¿Qué me quiere decir academia? No nos grites que chillo. La academia está llena de pitches pussies. Vamos a poner el peor dulce de cada país uno contra otro. Vi muchos comentarios que decían, espero no pruebe esto. Mexicanos al grito de guerra. Díganme, por favor, ¿cuál es el peor dulce que ustedes ven aquí? El Pecas. Tengo una idea. El Duvalín, pero la parte de chocolate. Vamos a abrirlo lentamente. Esto es como una sombrilla de chocolate. Para los brasileiros, esto es un Duvalín. Amigos de Brasil, necesito que alguien me explique por qué odian tanto esta golosina si lo único que sabe es a chocolate normal. Ojo, no es el mejor dulce que he probado, mas no es el mejor. Hay que probar el Duvalín y le vamos a agarrar un cucharón, porque esto lo compramos nosotros. No mames, no mames. ¡Qué rico! ¿Qué está pasando con el mundo? ¿Qué pasa con el mundo? Amigos de Brasil, me gustó bastante, pero este punto va a México. Gente de Brasil, escojan dos, porque va a ser un 2v2 para los mexicanos. ¿Qué opinan de Gansito y Pelón como los mejores de aquí? Alguien dijo mazapán. Sí, el mazapán está bien si te gusta ahogarte en el pinche aire. Este es el Pelón pelo rico. Este lo chupas. Gansito, amigos de Brasil, esto es un gansito. Miren nomás, gruesecito, está de un tamaño enorme, Amigos de Brasil, vocês precisam escolher os dos melhores itens desta tabela. Que mancha que soy sexy. Vamos a recibir unos mensajes de la academia. ¿Qué pasó? Hijo, ¿en qué parte de Latinoamérica usan tenedor y cuchillo para comer las papitas? Estás baneado. ¿Saben de algo que me he estado dando cuenta el día de hoy? Yo no soy cualquier persona, Se los digo de la manera más humilde posible. Yo no soy cualquier persona, Y déjenme les digo por qué. Yo literalmente he peleado con cocodrilos. Yo me puedo balancear sobre un hilo cargando, si yo quiero, más de 500 kilos. Para pensar, señores. Voy a comerme el pelón y les voy a decir por qué el pelón es de los mejores dulces de México. Brasileños, esta nunca se la habían visto. Agarramos el pelón y le quitamos su gorrita. Miren nomás. La apachurras y le sale el cabellito. Y tú le puedes estilar el pelo. Miren nomás. Le di el cabello de Jimmy Neutron. Mira nomás. El pinche Donald Trump.
Mira nomás, el Quackity. Esto es lo más rico que puedes probar. ¡Ey! Cuidadito con el que esté buscando Quackity descuido. ¡Cuidado! Al pelón pelo rico, discúlpenme, pero yo le doy un 10. Quackity reacciona. Quackity reacciona a Quackity descuido. El pelón pelo rico es lo más rico que yo he probado en mi vida. Y créeme que yo he conocido muchos pelones. Ahora bien, sigue un gansito. ¡Ojo! ¡Ojo! Miren nomás el tamañote. Aristócrates, dijiste el que tamaño no importa. Pero si a mí me dieran el gansito chiquito, me mato. Está muy rico. Está muy rico. La clase ante todo. Pero la calificación del gansito la mantengo secreta hasta probar Lacta y Pachoquita. ¿Listos? Listos. ¿Saben cómo se sabe cuando un dulce es lo más rico que vas a probar en tu vida? Alto en azúcar adicionada, en gordura saturada. Es ahí cuando sabes que algo te va a saber a gloria, carnal. ¡Qué gustoso! ¡Qué delicia! No celebren. Falta uno. Pachoquita. No puede ser. No puede ser, amigos. La votación se anula. No. Amigos. Pachoquita es mazapán. Amigos brasileiros, esta es la Pachoquita de México. Vamos a ver cuál sabe mejor. México. Brasil. No me pueden hacer eso. Saben completamente igual. Escúchenme muy bien. Hasta aquí queda la competencia. Necesito a un brasileño que pruebe dulces mexicanos y a un mexicano que pruebe dulces brasileños.